Muy buenas, reciban un cordial saludo. Hoy les voy a hablar del caso internacional. Es de la materia electiva Memoria Histórica y Paz. El caso que escogimos es Movimiento Feminista y de Mujeres en Dictadura Militar. Lo realizamos en compañía de mi compañera Daniela Hernández y quien les habla, Dayana Leguía. Somos estudiantes de Administración y Salud Ocupacional. Vamos por el semestre 10 de la Universidad Minuto de Dios, sede El Bagre. Movimiento feminista y de mujeres en dictadura militar. ¿Por qué escogimos este tema? Porque quisimos resaltar la importancia que han tenido y la evolución que han tenido las mujeres desde el año 1980 o 1970 hasta la actualidad que estamos en el 2022. Y es que si bien sabemos de que las mujeres anteriormente éramos violentadas y éramos discriminadas por nuestro sexo hasta tal punto que no teníamos derechos ni siquiera del voto, ni siquiera un derecho a un trabajo digno. Entonces quisimos resaltar este tema y vamos a hablar del país de Chile. ¿Qué fue el movimiento feminista? En este caso vamos a hablar de los actores como tal, que son las mujeres y sobre todo el Estado de Chile en ese entonces. Entonces decimos que el movimiento feminista y de mujeres en dictadura militar de Chile fue en 1973-1990. Fue un movimiento social llevado adelante por mujeres que resistieron a la dictadura militar y que lucharon por lograr una democracia con derechos plenos para las mismas. Esto surgió a fines de los años 1970 y alcanzó una amplia masividad en los 1980, es decir, que evolucionó o se subdesarrolló mucho más en 1980. Mientras que en la primera ola del feminismo en Chile tuvo como centro principal la lucha por el sufragio femenino y el movimiento de mujeres en dictadura que corresponde a una segunda ola, que se diferencia por instalar nuevos ejes, como lucha contra la violencia contra las mujeres, la crítica al trabajo doméstico y la defensa de los derechos humanos. El surgimiento de esta nueva ola de movilización de mujeres debe entenderse también como un marco de ilegalización de los partidos políticos y del terrorismo en el Estado, ¿cierto? Por la dictadura de Augusto Pinochet. En este entonces, quien estaba o más bien quien regía el Estado de Chile era Augusto Pinochet y por eso se dieron tantas revoluciones porque era esta persona quien se oponía a que las mujeres tuvieran todos sus derechos. Entonces, ante esta crisis, emergieron y se desarrollaron diversos movimientos sociales que acabaron en relevancia como actores sociales. Los primeros movimientos en formarse fueron el movimiento sindical y el de derechos humanos, ambos estrechamente vinculados con una incipiente lucha organizada de las mujeres, ya que en los años 80 se instaló como un movimiento de masas. Pronto, entre movimientos, se articuló con diversos actores sociales protagonizando la resistencia a la dictadura. Si bien, entonces miremos en las transgresiones a derechos humanos e internacionales, que en Chile las mujeres vivieron las consecuencias de las políticas de esta dictadura, de tal manera que algunas de esas mujeres experimentaron en carne propia la represión de esta política. Si bien fueron mujeres violentadas, dicho por la política sexual, otras mujeres experimentaron la represión más dura de manera indirecta, pues dado que la mayoría de los altos cargos gubernamentales y de las dirigencias de los partidos políticos de izquierda estaban compuestos por varones, fueron ellos quienes vivieron en mayor proporción la prisión, la tortura y la relegación y el exilio, la muerte y la desaparición de todas estas mujeres que se enfocaron en, digamos, en hacer rebelión o salir a marchar y luchar contra el Estado. Entonces fueron ellas quienes en realidad vivieron todos estos desmanes, toda esta violencia que se vio. Entonces, en su calidad de madres, de esposas e hijas, salieron casi que inmediatamente ellas a dar un golpe, prácticamente un golpe de Estado. Entonces
salieron a buscar a sus familias y a enfrentarse con todos estos militares. Por eso decimos que es una lucha contra la dictadura militar. Así surgieron las primeras agrupaciones de familiares de asesinados y de detenidos desaparecidos, que luego fueron articulando en un amplio movimiento de los derechos humanos. Entonces hablamos de que la segunda etapa del movimiento está marcada por la multiplicación de organizaciones de mujeres en ámbitos diversos y por el inicio del cuestionamiento sobre su problemática en específica. En algunos casos, desde una perspectiva abiertamente feminista, Julieta Kirchhoff señala que uno de los primeros debates que se dio de manera transversal fue el transformar la condición de las mujeres en un problema social y no individual, y que éste fuera considerado un problema legítimo, que debía ser discutido públicamente. Ahora bien, debates como este se dieron de diversas maneras, pues el movimiento de mujeres en los años 80 en Chile se desarrolló de manera muy heterogénea en términos sociales y políticos. En la identificación de expresiones de la memoria señalamos que las ideas de que la igualdad entre hombres y mujeres se conseguiría por medio de cambios del contrato social y de género, y que éste impactará a todas las esferas de la vida social. Resultan centrales entonces para comprender las formas de opresión de las mujeres en el mundo y en el pensamiento moderno, y advertir sobre todas las formas de exclusión en las estructuras históricos sociales de las relaciones humanas, dicho por Castillo en el 2001. Dichos aportes entonces resultan fundamentales para entender la época de cambio, así como la idea de sucesión, según Baracel en el 2009. Y a eso le añadimos de que lo que yo decía al principio, si bien nos hemos dado cuenta de que las mujeres hemos evolucionado en todos los derechos humanos. Anteriormente ni siquiera teníamos derecho al voto, no podíamos escoger un trabajo digno, sino que éramos vetadas como mujeres para estar en la casa, para estar en el hogar, para cuidar hijos, pero no teníamos ni siquiera un derecho a una educación, a una universidad. Si bien ahora, y comparamos todos estos, llegamos a un punto en que en la actualidad somos personas totalmente iguales entre hombres y mujeres. Todos tenemos los mismos derechos ante el gobierno, ¿cierto? Vivimos en un mundo entonces de cambios normativos introductivos por la libertad y la emancipación de mujeres, quienes han comenzado a moverse aun cuando no les facilite necesariamente el camino. Entonces la autora sostiene que el feminismo es probablemente uno de los mayores motores del cambio y la única estrategia investigativa y discursiva de paz da razón de cómo y por qué se avanza o no. Entre las reflexiones que tenemos es la siguiente. El derecho a la protesta es casi un derecho universal en todos los regímenes democráticos, gracias a que estos grupos han logrado ser escuchados y han logrado posicionar sus temas en la agenda pública. Hoy en día muchas luchas han tenido un gran cambio en el mundo, como lo ha sido la igualdad de los afrodescendientes de Estados Unidos, la lucha contra los gays o ahora que se dice comunidad LGTBI en gran parte del mundo y como lo estamos hablando ahora mismo, los derechos de la mujer, ¿cierto? Entonces, no obstante, es importante resaltar, el que estas propuestas a lo largo de los años se han convertido no solo en una lucha de derechos, sino que han sido un escenario de vandalismo, a pesar de que en casos puntuales habían desmanes, los actos que están ocurriendo en Chile son simple vandalismo y se acerca a un terrorismo urbano. Estos terminan en perder el apoyo popular y se dibuja el mensaje que termina por ser aprovechado por los mismos grupos de izquierda o de derecha, porque ahora mismo no sabemos. Y estas personas logran alimentarse del caos. Si bien sabemos de que el feminismo ha cogido mucha fuerza en los últimos años, también nos damos cuenta de que hay personas que no solo están defendiendo el feminismo, sino que solamente se aprovechan de la situación para hacer desmanes y para dañar el Estado, para dañar las calles, para no solo hacerle daño al Estado, sino a personas civiles que no tienen nada que ver contra esta lucha. Eso era todo. Muchas gracias.